Nos hemos acostumbrado a tratar al cuerpo como un objeto de culto, como objeto de deseo, como herramienta para presumir, como motivo de preocupación, como muchas cosas, pero rara vez miramos más allá. Hacemos dietas, ejercicios, tratamientos de belleza, tratamientos médicos, dolores, placeres, pastillas, pero ¿qué esconde el cuerpo? ¿Qué calla el cuerpo? Este es el tema del episodio número 61 de Fuera de Consulta. Mi nombre es Abel Saraiva, soy psicólogo, psicoanalista y este es mi podcast. Bienvenidos. Vamos. Tal como lo anunciábamos en la parte anterior, este episodio está dedicado a conversar sobre lo que calla el cuerpo. Es decir, ¿qué es eso que está allí? Además de lo que sentimos, cómo se articulan historias, cómo se articula una narrativa, un discurso a partir de nuestras experiencias de lo corporal. Fíjense que cada día hablamos con más frecuencia de las emociones, especialmente del deseo de experimentar algunas de ellas, como la alegría, buscando ese tan anhelado bienestar. Pero le damos poco espacio al miedo, la rabia, la frustración o la culpa. Hay, en ese sentido, una búsqueda del placer, pero que esconde efectivamente que son aquellas emociones no vinculadas al placer, sino por el contrario, vinculadas al displacer, las que engendran la mayoría de las veces aquello que realmente consigue afectarnos. Y yo quiero compartirles una máxima que aprendí del psicoanálisis y que para este efecto viene muy bien. Aquello que no pasamos por la palabra siempre regresa en el cuerpo. Es decir, eso que rechazamos, eso de lo que evitamos hablar, con lo que no queremos relacionarnos, regresa en el cuerpo. Ahora bien, ¿cuántas personas no viven con dolores todo el tiempo? No salen de una enfermedad, de un especialista, de un tratamiento, de una queja que no termina de tener una causa clara, que no se termina de curar. Eh, Más bien hay personas que es como, bueno, es que la medicina no ha avanzado tanto como para dar respuesta a eso, porque además le tenemos como mucha fe a creer que va a haber una causa biológica para todo y que por supuesto con una causa biológica, una pastilla o un tratamiento que lo resuelva. Fíjense que no terminamos de ver que detrás de todo eso que parece ser terreno de la pura biología, hay más. Hay algo que insiste y que se juega en el terreno de lo inconsciente más que en el de las ciencias médicas. ¿Sí? Porque, veamos, nos han enseñado que, bueno, que el cuerpo y la mente son como dos grandes estancos que están separados. Pero la verdad es que cuerpo y mente están profundamente integrados y de hecho construimos la noción que tenemos del cuerpo a partir de palabras, a partir de lo que nos dicen, a partir de nuestra actividad mental, por decirlo de alguna manera. De forma tal que las mismas sensaciones corporales, lo que consideramos placentero, displacentero, lo que sentimos, lo que pensamos, está mediado por esto y no podemos separarlo como si se trataran de dos registros completamente independientes, lo cual lleva también a decir que también en los procesos emocionales, en los procesos mentales, interviene el cuerpo, interviene lo biológico. O sea, no podríamos negar que una persona que está deprimida no ha sufrido un cambio biológico, neurobiológico, ¿no? Pero entramos en ese terreno donde el cuerpo y la mente se complementan, pero nuestra sociedad
tiende a darle un peso muy grande a lo corporal, descuidando los relatos que se esconden detrás. Y es por eso que este episodio aborda este tema. Ahora bien, el tema que está es cómo mucho de aquello que nos aqueja, o en mucho de aquello que nos aqueja, es decir, de eso que nos duele, que nos incomoda, que nos hace roncha, nosotros sabemos que hay algo más, pero a la vez no queremos saber que de esto hablamos en el episodio 60 de Fuera de Consulta. Para quienes no lo hayan escuchado, vayan y escúchenlo, se llama Hacerse Loco. En ese sentido, hay algo que sabemos que pasa, pero de lo que no queremos saber realmente. Entonces, es decir, que nos pasan cosas, pero preferimos aquellos caminos que nos alivien el dolor sin mirar el origen del sufrimiento. Es decir, que de repente yo estoy pasando una situación terrible en mi vida que me lleva a sentirme mal, y en lugar de yo decir, bueno, vamos al origen de la cuestión para solucionarla, en el fondo prefiero, oye, ¿tú no tendrás alguna pastillita o algo que me quite este sufrimiento? Sí, que me quite este dolor. Entonces es como, ¿por qué? Porque me fijo que de repente el problema es el insomnio, o el problema es el dolor de espalda, o el problema es el dolor de cabeza, y no me doy cuenta de que el problema está en aquello que te quita el sueño, en aquello que te hace doler la cabeza. Bien, vamos a seguir conversando sobre este tema. Acá, entonces nosotros tenemos que empezar a mirar otro tema clave, y es el del síntoma. Freud hablaba de que el síntoma cumple una función de compromiso, es decir, permite que esa energía que se desprende de los eventos que vivimos y que en muchos casos puede resultar reprimida, circule, es decir, se manifieste de alguna manera sin que nos demos cuenta de lo que pasa realmente. Me voy a explicar. Cada vez que vivimos algún evento, ese evento deja en nosotros una huella. Una huella que incluso podemos atrevernos a hablar de una huella energética. Esa huella y esa energía que se desprende de ese evento no puede ser destruida, porque lo sabemos, la energía ni se crea ni se destruye. Entonces, esa energía que queda impregnada por la vivencia, por lo que nos pasó, busca circular. ¿Qué ocurre? Aquellos eventos que son conflictivos, que nos producen sufrimiento o malestar, generalmente buscan ser reprimidos. Pero el tema es que a pesar de que reprimamos la asociación entre un evento y un pensamiento, esta energía igual de aquello que hemos reprimido busca volver a la conciencia. Es decir, es como si nosotros estuviésemos en una fiesta o en una actividad y aparece un invitado no deseado. Entonces nosotros le enviamos a la gente de seguridad para que se lo lleve. Y la gente se lo lleva de la entrada principal, pero este invitado está tan urgido de entrar a la fiesta que se busca meter por la cocina, se busca meter por detrás, busca la forma de volver a ingresar. Entonces, ¿qué sucede? Que ¿cuál es la manera más fácil de volver a ingresar? Es disfrazarse. ¿Sí? Disfrazarse, porque si este invitado indeseable vuelve a entrar y ya la gente lo ha visto, saben quién es y lo van a volver a desalojar. Entonces él intenta entrar disfrazado. Cuando entra disfrazado no sabemos quién es y no lo notamos. Y bueno, y de repente entra disfrazado de mesonero o de personal de otra cosa. Ok, quedémonos con esta idea. Porque ahí es lo que Freud llamaba esa formación de compromiso. Es decir, el síntoma aparece y consigue, disfrazado de dolor o disfrazado de malestar, llegar a nuestra conciencia, pero sin que sepamos de dónde viene. Bien, entonces, en la medida en que yo estoy más preocupado por ese dolor de estómago, no estoy pensando en el vacío que siento por una pérdida. O mientras experimento cierto grado de ansiedad, no veo cómo eso que pasó en mi infancia se hace presente. ¿Sí? Ahí justamente está el asunto, ¿no? O sea, cómo el dolor, cómo el síntoma es ese disfraz
que nos presenta que hay algo. Pero, por supuesto que ese algo requiere ser interpelado. Voy con otro ejemplo. Mientras viene ese dolor de cabeza típico de las escenas matrimoniales o de pareja y otro malestar, ignoro el deseo o ignoro el hecho de que el gran ausente es el deseo por la pareja, ¿sí? No, hoy no, porque me siento mal, porque viene tal cosa. Bueno, ¿qué hay detrás de estos dolores recurrentes? ¿Qué hay detrás de estas molestias? ¿Qué es lo que callamos, no? Bien, entender esta mirada sobre el síntoma, entonces nos permite comprender que ahí, en eso que toca el cuerpo, nosotros podemos interpelar una historia. Es decir, que no basta con quedarnos con qué tanto te duele la cabeza, desde cuándo te duele la cabeza, qué comiste, sino que ahí hay un relato que podemos conocer, un origen que se construye en el discurso y que bien nosotros podríamos encarar esa situación, ese origen del sufrimiento para poder hacer desaparecer el malestar. Lo que quiero decir con esto es, si tratamos solamente el síntoma y la causa permanece viva, este síntoma se va a transformar luego en otra cosa, en otra cosa, en otra cosa, y nos salimos de la espiral. Mientras que si vamos a la causa del sufrimiento, sencillamente resolvemos el asunto. Volviendo a la escena de la fiesta, si logramos entender qué es lo que quiere ese invitado, encaramos la situación y resolvemos el evento, o bien si es que fuese una persona peligrosa llamando a la policía pero asumiendo una respuesta, o bien acercándonos y escuchando qué es lo que tiene esa persona que decir y qué es lo que quiere, o inclusive pagando el costo de darle la entrada. Pero voy al tema. O sea, si dejamos de ignorar a este sujeto que quiere entrar y tomamos una medida definitiva, entonces ya nosotros podremos continuar con nuestra fiesta en paz. Ahora, mientras lo ignoremos, él va a buscar nuevas formas de colarse. Claro, en esta diada, ¿no? Lo ignoro, pero a la vez lo reprimo. O sea, lo ignoro y trato de que se vaya, pero sin atender el fondo de la cuestión. La clave acá, y quienes siguen este podcast desde hace tiempo lo saben, la clave acá es mirar el origen de las cosas. O sea, no esquivar, no voltear al otro lado, sino nosotros poder responsabilizarnos, poder asumir las causas de nuestro sufrimiento, porque es desde ese lugar que podemos cambiar las cosas. Si yo me quedo con la superficie, el fondo siempre va a estar incidiendo, modelando, impactando en mi vida. En la medida en que yo me permito acceder a las causas, tengo un mundo infinito de posibilidades para transformar la manera en que se manifiestan las cosas. Bien, ahora bien, como insistía, ese tema del ignorar, nada colabora. De hecho, más bien corremos el riesgo de que se vuelva incontrolable. Es decir, cuando yo lanzo algo al terreno de lo reprimido y en la medida en que se intenta manifestar y yo no lo escucho, sino que más bien hago nuevos esfuerzos por mantener eso alejado de mí, le doy un poder tremendo. ¿Y cuál es ese poder? Bueno, el poder de aparecer en el momento menos oportuno. Porque lo inconsciente se manifiesta así. Lo inconsciente no se manifiesta cuando a ti te provoca. Lo inconsciente no se manifiesta cuando a ti te conviene. Lo inconsciente se manifiesta en el momento menos oportuno. Entonces, tú tienes que plantearte si es que hay algo muy incómodo en tu vida, en qué punto prefieres que eso se presente. Si prefieres hacerte cargo y abordar la cuestión de forma que no te sorprenda, o por el contrario, prefieres enviar eso al terreno del azar y que en el momento menos propicio, ¡pum!, sale a la luz. Porque la energía psíquica necesita circular. Y no estoy hablando acá de un tema pseudo espiritual. No.
Estoy hablando de un tema bien, bien práctico. Ok. Por otro lado, y esto también hay que hacerlo notar, no quiere decir que todas las enfermedades son psicosomáticas y que no hay que ir al médico, ¿no? Bueno, o sea, si me siento mal, entonces yo solo me quedo con la idea del sufrimiento psíquico y entonces ya yo no voy más al médico. Negativo. Si usted tiene un tumor es una cosa concreta que requiere una acción médica práctica. Si usted tiene un sangrado, usted tiene que ir al médico. O sea, el tema no es no ir al médico. El tema es cómo miramos más allá del relato del síntoma, especialmente frente a cuadros y situaciones que no son tan claros o donde el tratamiento médico no nos está ayudando o donde tiene una recurrencia particular. ¿Sí? O sea, no pudiéramos pensar que, bueno, que hablando de, no sé, del, de un recuerdo traumático de la infancia se te va a curar una hepatitis. No, la hepatitis tiene un tiempo y tiene un proceso, o sea, que es distinto. Ah, pero que hay de otro tipo de cuadros y otro tipo de condiciones donde esto sí interviene, sin contar el hecho que además está ahora largamente estudiado de cómo nuestras emociones inciden en nuestros procesos inmunitarios, en nuestro sistema. Hay allí una relación muy clara. Incluso en aquellas enfermedades que no tienen un origen psicosomático, el hecho de cómo manejamos nuestras emociones sí va a tener un impacto decisivo en términos de los procesos de sanación. Una persona abatida tendrá también un sistema inmunológico abatido que va a tener serias dificultades para hacer frente a la enfermedad. Fíjense que de hecho lo que, lo que quiere decir todo este tema del que estamos hablando hoy es que no todo se reduce a lo biológico. Nuestro cuerpo y nuestra mente, como lo planteaba hace un rato, no están separados. Ahora bien, como, como ya lo insinué, ve al médico cuando tú lo consideres, pero ten presente que si lo que te pasa no mejora con tratamiento médico o no es tan claro, quizá hay algo más. Ese algo más que solamente tú puedes encontrar. Esto nos lleva también a tener que hablar de dos conceptos importantes, el de conversión y el de enfermedades psicosomáticas. Los fenómenos conversivos tienen que ver con esos fenómenos o con esos eventos o con esas manifestaciones del cuerpo en las que hay esa formación de compromiso de la que hablábamos, donde hay una manifestación corporal de un conflicto, pero que no daña el cuerpo. ¿Sí? Veamos el ejemplo de, qué sé yo, puede ir desde un pequeño malestar estomacal, puede ir por la vía de una pérdida de sensibilidad en un momento dado, puede ir por incluso alguna parálisis, algún entumecimiento, sensaciones corporales, manifestaciones en el cuerpo, pero que como digo, son transitorias. No hay un daño en el cuerpo, no hay una limitación evidente. De hecho, en la época de Freud, esto desconcertaba a los médicos porque veían que en partes del cuerpo completamente funcionales, es decir, donde no había señal de daño físico, donde la respuesta neurológica era adecuada, las pacientes, porque además esto se empezó a descubrir con mujeres, aunque a los hombres también les pasa, tenían parálisis en los miembros, cegueras, pérdida de olfato, algunas manifestaciones como bien significativas, pero donde el órgano o la parte física del cuerpo no estaba dañada y que luego de ciertos tratamientos, y especialmente del tratamiento basado en la asociación libre que es el del psicoanálisis, había una mejoría sin que quedaran secuelas. Entonces, estos fenómenos los vamos a tratar como fenómenos de conversión. Es decir, el conflicto de alguna manera se convierte, se traslada, se manifiesta en lo corporal. Mientras que
En el caso de lo psicosomático, el cuerpo recibe un daño efectivo a partir de esa carga anímica. Ejemplo, enfermedades como la gastritis, donde está erosionada la mucosa gástrica, enfermedades autoinmunes, seborreas, dermatitis, incluso en el cáncer hay una alta incidencia. Ojo, no quiero reducir un tema tan delicado como el cáncer a un único factor, pero son muchas las historias en las que duelos, pérdidas, procesos complejos de la vida preceden la aparición de una enfermedad como esta. Algunos autores hablan de una figura, un concepto también, que es el de la lexitimia, una condición característica en la que las personas no logran identificar o expresar en palabras lo que sienten. Esta imposibilidad o dificultad acabaría por volcar toda esa energía al cuerpo que se ve severamente afectado. De ahí que es tan importante poder enseñar o inculcar en nuestros hijos desde temprana edad el reconocimiento de las emociones, abrir espacio para la expresión afectiva, pero esto primero hay que cultivarlo en nosotros, ya que nadie puede dar aquello que no tiene. Más allá de la alexitimia, si es que realmente consideramos que es un concepto válido o no, lo que sí he podido constatar, no solo desde mi ejercicio profesional, sino en la vida, es que cuando no le damos espacio a lo que sentimos, cuando no hablamos sobre esto, en el cuerpo es el primer lugar donde se manifiesta. Por supuesto que también eso que tratamos de evadir puede manifestarse a nivel del pensamiento, a nivel mental. Sí, y eso será un tema que probablemente abordaremos en otro episodio. Pero es harto común ver esto presente en la corporalidad. Sobre todo, como lo decía al inicio del episodio, en un tiempo donde se le presta tanta atención al cuerpo, a la vez no se le presta atención a lo que pasa con él en relación a nuestras emociones. Estamos muy pendientes de si tenemos los cuadritos, de si tengo mejores glúteos, de cómo está mi piel, del skincare, de tantas cosas, de dieta, de verse bien, pero dejamos de lado el cómo se siente, dejamos de lado la funcionalidad, dejamos de lado el verdadero bienestar, que no es el bienestar de una felicidad que no acaba, sino es el de la capacidad de evitar o prevenir, o mejor dicho, lidiar con el sufrimiento. Porque el dolor es una parte clave de la vida. O sea, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento sí puede ser prevenido, sí puede ser evitado, sí puede ser gestionado, porque sufrir implica aferrarnos a ese dolor de la vida de manera particular, ¿no? Yo creo que es clave en procesos de enfermedad acompañar siempre, 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 incluso en aquellas donde parece haber una causa biológica clara, hay que explorar, hay que revisar cómo están las emociones. Ya lo decía antes, hay un terreno de la psiconeuroinmunología que está en boga en este tiempo, que plantea esa incidencia de las emociones en la forma en que nuestro cuerpo responde a las enfermedades. Y hay que aprovechar el recurso de lo que tenemos, entendiendo que si queremos recuperarnos de algún cuadro, alguna enfermedad, nuestras emociones tendrán un papel central. Por otro lado, como hemos visto, y en Fuera de Consulta siempre insistimos, la clave está en mirar cómo vamos, hacernos cargo de nuestras historias, lo que esconden, puesto que sin ello nosotros podemos gastar fortunas en medicamentos, dietas, tratamientos y seguir iguales. Asumir el cuerpo y su historia nos abre la puerta de reconciliarnos con él,
aprender a escuchar sus señales es determinante para aprender a relacionarnos mejor con la vida. Bien, esto ha sido todo en este episodio de Fuera de Consulta. Ya lo saben, pueden seguirme en @AbelSaraiva en Instagram, Twitter, TikTok. Y también pueden seguir a Fuera de Consulta, @Fuera de Consulta. Si sientes que este podcast te ayuda, te es útil, bueno, entonces, solo entonces, suscríbete al canal de YouTube o suscríbete en tu plataforma de podcast favorita. Compártelo también si crees que este episodio puede ayudar a alguien que lo necesita, ¿sí? A veces tenemos esa persona que está viviendo por un proceso y no logra verlo, y de repente una palabra oportuna en el momento preciso hace la diferencia. Así que siéntete libre de compartir este podcast que, como lo saben y como lo sabes, es un espacio pensado para mirar de otra manera la vida, para reflexionar y para encontrarnos fuera de consulta. Nos vemos en una próxima oportunidad.